Niña humilde devuelve cartera a millonario, pero un detalle oculto deja un escalofriante secreto en un rincón olvidado de la ciudad, bajo el brillo de un viejo farol parpadeante. Una niña de ojos grandes y sueños aún más grandes se encontró con un destino inesperado. Sofía, con su vestido raído y descalzo sobre el pavimento frío, observó cómo caía una cartera de cuero, tan negra como la noche misma. Nadie se percató, todos estaban demasiado ocupados persiguiendo sus propias sombras para notar la pequeña maravilla en el suelo. Pero, como si el universo conspirara a su favor, un susurro la empujó a recogerla. Lo que no sabía era que esa cartera llevaba consigo secretos tan oscuros como su color. Al abrirla, un escalofrío le recorrió la espalda. Dentro, la luz de la luna reveló no solo billetes de un verde vibrante, sino también un cuaderno desgastado, donde las páginas estaban llenas de dibujos extraños y símbolos que parecían hablar. Mientras sus manos temblaban, Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, los murmullos de miedo comenzaron a alzarse en el aire, y una sensación de peligro inminente la envolvió. Con cada palabra garabateada en el cuaderno, el ambiente se tornaba más angustiante. La gente que pasaba empezó a girar la cabeza, sus rostros iluminados por un destello de curiosidad mezclada con horror. ¿Qué es eso?, murmuraban con preocupación. Ellos percibían que había algo extraño, algo que iba más allá de una simple cartera perdida. Sofía se sintió atrapada en un juego del que no había elegido ser parte. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo debajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, dale al botón de like, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Los ojos de Sofía se abrieron como platos al entender que la cartera, y lo que contenía, podía cambiar su vida para siempre. Pero, al cerrar el cuaderno, un último símbolo llamó su atención, un ominoso círculo que parecía latir como un corazón negro. Y entonces, una sombra se deslizó detrás de ella, una figura masculina se acercaba con un aire que provocaba escalofríos. ¿Qué misterio se ocultaba realmente en esa cartera? ¿Era simplemente una coincidencia, o el destino de Sofía estaba inevitablemente ligado a este desconocido? Sofía sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo al notar la pesada presencia detrás de ella. Era un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro bajo la sombra. Sus ojos, sin embargo, brillaban con intensidad. La niña tragó saliva, un nudo se formó en su garganta. Esa cartera es muy valiosa, dijo el desconocido, su voz grave resonando en la quietud de la noche. No lo vio acercarse, pero la distancia entre ellos se acortó rápidamente, como si la oscuridad lo abrazara. Sofía observó con cautela la cartera en sus manos. Sabía que debía devolvérsela a su dueño, pero los dibujos en el cuaderno, combinados con la mirada del extraño, la llenaban de una inquietud inexplicable. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz temblando, mezclando curiosidad con miedo. Soy quien busca lo que es mío, afirmó el hombre, acercándose aún más. Había algo en su mirada que le hizo pensar en serpientes, preciosas pero venenosas. ¿Tienes idea de lo que has encontrado, niña? Tocó con la yema de sus dedos la cartera, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Es solo una cartera, murmuró, intentando hacérsela valiente. La multitud comenzó a arremolinarse, intranquila, al ver la escena. Los murmullos se intensificaban, pero Sofía se sintió como si estuviese atrapada en un cristal, en un mundo separado, donde todo era ruido y nada importaba más que ella, el cuaderno y aquel misterioso hombre. ¿No ves? Tiene poder, posee secretos que pueden cambiar vidas, dijo él, como si leyera sus pensamientos. La atmósfera se tornó eléctrica. Sofía podía sentir cómo la adrenalina bombeaba en su pecho. ¿De qué hablas? ¿Secretos?, preguntó con voces apenas audibles, cada vez más hipnotizada por la mirada de aquel desconocido.
La curiosidad comenzó a luchar con el temor. Sin apartar la mirada del cuaderno, el hombre se acercó a ella con pasos cautelosos, con una expresión que oscilaría entre la avaricia y la desesperación. Te voy a contar una historia, pequeña, dijo, mientras sus manos se alzaban. Una historia sobre los sueños perdidos, y una chica que encontró algo que no debería haber encontrado. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en sus oídos. La oscuridad que la rodeaba pareciera acercarse, como si el propio universo conspirara para escuchar la historia que estaba a punto de desvelarse. La gente permanecía inmóvil, sus ojos reflejaban tanto miedo como fascinación. En cada símbolo de ese cuaderno hay un pedazo de verdad, y unir esos pedazos trae consecuencias, proclamó el hombre, luego hizo una pausa, acercando su rostro más al de ella. Pero tú, pequeña, podrías ser la clave, la única que puede desatarlo todo. ¿Desatar qué? Preguntó Sofía, su voz casi un susurro. Y el hombre sonrió, una sonrisa que helaba el alma, como si supiera algo que ella no, algo que podía arrastrarla al abismo. Desatar lo que tú deseas, o lo que más temes. En ese momento, el silencio se rompió. Un grito desgarrador se oyó desde el fondo de la calle, un sonido desgarrador que resonó en el aire y la vida misma de Sofía parecía colapsar en un instante. La multitud se dispersó, la confusión se esparció como llamas descontroladas. Sofía miró al hombre, y en su instinto supo que la vida que había conocido estaba a punto de desmoronarse. Con el cuaderno aún en sus manos, se preguntó, ¿para qué estaba destinada realmente ese oscuro encuentro y qué haría ahora? La sombra del misterioso personaje se desvaneció entre la multitud, dejando solo un eco inquietante de palabras. Todo había cambiado, y el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos se desatarían si decidía seguir este camino? Sofía se quedó allí, temblando entre la marabunta de personas que corrían despavoridas. Sus ojos buscaban al hombre que había desaparecido en el caos, pero solo vislumbró sombras que se deslizaban en la noche. Su corazón latía desbocado, sentía que cada golpe era un recordatorio de la decisión que debía tomar. Retomó el control de su respiración, aunque su mente aún vibraba con las palabras del desconocido. Desatar lo que tú deseas, o lo que más temes. Esa frase la perseguía. ¿Qué deseaba realmente? ¿Qué temía? El cuaderno en sus manos parecía pesado, como si contuviese no solo dibujos, sino la promesa o la maldición de lo que estaba por venir. Una anciana se acercó, su rostro demacrado y lleno de arrugas. «Niña, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Su mirada captó la cartera, sin saber que era el centro de una tormenta oculto. Sofía, aún en shock, solo pudo asentir. La mujer, al ver la angustia en su rostro, apretó su mano suavemente. A veces los misterios nos encuentran para darnos una elección. La niña la miró, sintiendo que esas palabras envolvían toda la situación. Era cierto, un giro del destino la había atrapado en este momento. Pero, ¿qué elección era esa? Sin tiempo para reflexionar más, decidió que debía volver al lugar donde había encontrado la cartera. Su instinto la guiaba. Al llegar, el viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo un aroma dulzón a tierra mojada. La plaza estaba desierta y muy distinta a como la había dejado, sombrías figuras se asomaban entre la bruma. Sofía avanzó despacio, cada paso resonando como una declaración de guerra hacia lo desconocido. La luz de un farol cercano iluminó un pequeño rincón donde las sombras parecían danzar. Sintió una extraña atracción hacia allí, como si un hilo invisible la tirara. Al acercarse, descubrió un viejo banco cubierto de símbolos familiares que reconocía del cuaderno. Eran los mismos dibujos que la habían fascinado desde el principio. Se detuvo, aturdida, sin poder apartar la mirada. De repente, algo brilló en el suelo. Sofía se agachó, y una pequeña llave de hierro apareció en su mano. La niña comenzó a recordar fragmentos de la historia que el hombre le había contado, cada relato impregnado de advertencias y secretos. ¿Sería aquella llave la respuesta a sus preguntas, o la puerta a un desalojo de horrores que nunca imaginó? Dudó un momento, mirando la llave como si su destino estuviese colgando de ella. Su corazón retumbaba, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo.
Al girar la llave entre sus dedos, fue consciente de que estaba a punto de descifrar un secreto que podría cambiarlo todo. Pero, ¿debía abrir esa puerta? ¿Era este el camino hacia su deseo o hacia sus peores temores? Antes de que pudiera decidir, un rayo de luz brillante pareció salir de la bolsa de la cartera y un murmullo reverberó a su alrededor. Sofía, resonó una voz etérea, familiar y a la vez distante, llenando el aire de expectativas. ¿Podría confiar en lo que estaba a punto de descubrir? La niña sintió el calor de la llave en su mano, y supo que las respuestas no estaban lejos. Solo tenía que dar un paso más, pero ¿un paso hacia dónde? Y en ese instante, el suelo tembló brevemente, como si el universo estuviese a punto de revelarle su oscuro secreto, dejándola suspendida en el aire, atrapada entre dos mundos. ¿Afrontaría la verdad o se atrevería a dar marcha atrás, dejando sus ansias atrás? El murmullo se intensificó, reverberando como un eco en el corazón de Sofía. La luz que emergía de la bolsa parecía cobrar vida propia, hinchándose como un faro en la oscuridad, atrayendo su atención y adentrándola en un abismo de preguntas. ¿Quién me llama?, pensó, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. La figura que antes era difusa ahora se delineaba, tomando forma entre las sombras. Era un adolescente, de rostro familiar pero distorsionado por el miedo y la confusión. Sofía retrocedió un paso, sintiendo como la llave en su mano se calentaba cada vez más. El joven se acercó rápidamente, su mirada fija en la cartera que ella sostenía. «Devuélvela», gritó, su voz aguda resonando a través de la plaza desierta. La chica sintió un tirón en su pecho, un impulso fuerte que le decía que la cartera no era solo un objeto perdido. La pesada carga de sus secretos parecía pesar tanto como una montaña. «¿Quién eres?», preguntó, el tono temeroso pero decidido. «¿Qué tienes que ver con esto?». El joven, con los ojos desorbitados y llenos de desesperación, se detuvo frente a ella. «Soy Miguel, el que estaba con el hombre al que le diste la cartera». La revelación la golpeó como un puño. ¿Era él el amigo perdido entre la multitud? La conexión se formaba en su mente, y a medida que analizaba sus palabras, una sensación de urgencia en el aire la instó a prestar atención. «Escucha, Sofía», continuó Miguel, su voz ahora más suave, casi un susurro. «Lo que hay en esa cartera no es solo dinero. Ese es algo más. Algo peligroso que tuviste que encontrar y que ahora está demasiado expuesto». La mente de Sofía giraba, conectando hilos de una historia que no comprendía por completo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hay de peligroso en ella?», preguntó, el temor en su voz ahogado por la curiosidad. Justo en ese momento, un grito lejano cortó la noche, haciendo que ambos se sobresaltaran. Miguel miró hacia la dirección del sonido, su expresión tornándose grave. «No estamos a salvo aquí. No puedes quedarte. Debes abrir esa puerta», sugirió, apuntando a un viejo umbral de madera que emergía detrás del banco cubierto de símbolos. «¿La puerta?». Sofía sintió una punzada de resistencia en su estómago. «¿Pero y si tras esa puerta solo hay horrores? ¿Y si libera algo que no puedo controlar?». Su voz temblaba, pero el brillo de la llave iluminaba su destino, parpadeando como una señal de su propio deseo de respuestas. «Es el único lugar donde entenderás. La única forma de saber lo que los adultos esconden y lo que te espera», insistió él, dejando caer la cortina de misterio sobre sus palabras. Con un tumulto en su pecho, Sofía levantó la llave y la miró con profundidad. La voz que resonaba en el aire parecía urgirle hacia adelante. «Sofía», clamó Miguel, su expresión llena de angustia, «debes decidir rápido». El suelo tembló una vez más, y un frío súbito la envolvió, como si el mismo universo se sintiese listo para tragarla. La noche seguía vibrando, listas las sombras para cobrar vida y desvelar sus secretos. Pese a su miedo, un deseo profundo de descubrir la verdad la empujaba hacia adelante. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», se preguntó, mientras el eco de su respiración se entrelazaba con los murmullos del lugar. Teniendo a Miguel a su lado, su mano temblorosa se preparó para girar la llave. Y en ese instante, un nuevo grito retumbó, uno que la heló por dentro: «No hagas eso». ¿Quién había hablado?
La advertencia pendía en el aire como un peso aterrador, y la desconfianza comenzó a calar profundo en su corazón. Una figura oscura salió de la penumbra, un rostro que no reconocía, pero que irradiaba poder. No estás lista para lo que hay tras esa puerta. A veces, el deseo de conocer puede llevarte a un lugar del que no podrás regresar. La incertidumbre envolvió a Sofía mientras respiraba hondo, considerando su siguiente movimiento en un juego que apenas comenzaba. Finalmente abriría la puerta del destino o permitiría que la advertencia la frenara. La realidad de lo que estaba por venir la emplazaba a decidir. Sofía sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la noche misma tratara de hablarle, susurrándole al oído advertencias que no quería escuchar. La figura oscura se acercó, su mirada penetrante como un rayo que podía atravesar su alma. Soy el guardián de los secretos. Aquello que deseas abrir no es solo un umbral, es un portal. Detrás de esa puerta hay más de lo que imaginas, dijo la figura con voz profunda, cargando cada palabra de un peso que la hacía temblar. Sofía sintió que su pulso se aceleraba, el miedo y la curiosidad chocaban dentro de ella como olas rompiendo en la orilla. ¿Y tú quién eres? Logró preguntar, aunque su voz sonó como un murmullo. Soy Raúl. Un amigo de aquellos que tú crees protegidos. El nombre la golpeó, y recordaba las historias susurradas sobre él, una leyenda oscura entre rumores. La historia hablaba de traiciones y secretos que cimentaban lo que muchos consideraban normal. La plaza, ahora envuelta en misterio, parecía estallar con historias por contar. Sofía, dijo Miguel, un temblor en su voz. No puedes confiar en él. El guardián sabe más de lo que dice. ¿Por qué debo confiar en ti? Interrogó Sofía, enfrentando a Raúl, con una fiera determinación brotando de su miedo. ¿Qué me garantiza que no intentas manipularme? Porque yo no quiero hacerte daño, respondió Raúl, su tono un giro oscuro de convencimiento. Quiero que entiendas las implicaciones de lo que has realizado. Esa cartera que sostienes contiene más que solo dinero. Necesitas saber la verdad sobre su dueño y su historia y sobre ti misma. Las palabras de Raúl resonaron en ella, haciendo eco en su interior. La gente no es lo que parece, Sofía. Lo que parece un simple objeto puede llevar a una verdad oscura. Has despertado algo que debería haber permanecido dormido. Sofía miró la cartera, la oscuridad aún palpitante a su alrededor, desentrañando sus pensamientos. Ella siempre había querido descubrir el mundo más allá de su barrio, pero ahora que estaba tan cerca, el miedo la paralizaba. Al final, todo parecía depender de un simple giro de llave. Miguel, observando la batalla interna de Sofía, los ojos llenos de desesperación, suplicó, no importa lo que él diga. Lo que hay detrás de esa puerta puede devorarte. ¿Y si no abro la puerta? ¿Y si el secreto es tu propio miedo? Tú todavía no lo sabes. Respondió Sofía, sintiendo como una pequeña llama de desafío ardía en su interior. La atmósfera a su alrededor se tornó tensa, el viento comenzó a aullar, como si se preparara para un cambio inevitable. Un escalofrío recorrió la espalda de la chica, y sintió de repente que estaba a un paso de un abismo desconocido. Si decides no abrir la puerta, nunca sabrás la verdad. Y eso puede ser más peligroso, dijo Raúl. La ignorancia es un enemigo que te puede arrastrar a la desesperación. Sofía sintió el sudor en sus manos. Ignorar el secreto o enfrentar el miedo. Mientras bordeaba el abismo entre la verdad y la ignorancia, el grito lejano resonó de nuevo, una llamada que parecía provenir de su propio ser, instándola a actuar. Tomó una decisión, y alzó la mano, acercándose lentamente a la puerta. De pronto, un fuerte temblor sacudió el suelo, haciendo que la plaza vibrara a su alrededor. Las luces parpadearon, y sombras se arrastraron por el suelo. Un chillido desgarrador se escapó de la garganta de Miguel mientras retrocedía, asustado. No lo hagas, Sofía, gritó con desesperación. En ese instante, un latido grave resonó, como si la puerta estuviera viva, y en su corazón, Sofía sintió la pulsación de un destino ineludible. Quebrando el silencio, se escuchó un crujido inquietante. ¿Qué has hecho?, murmuró Raúl, pero no hubo tiempo para preguntas. La decisión de Sofía cambiaría el rumbo de todo,
y el destino había dejado de ser solo un susurro para convertirse en un estruendo. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad que parecía tragarse la luz misma. Intrigada pero aterrorizada, Sofía dio un paso hacia el umbral. «Atrévete a cruzar», le gritó una voz en la distancia, transformando la noche en un eco sobrenatural, y por un momento, sintió que estaba al borde de despertar algo que nunca debería haber sido despertado. Las sombras se inclinaron hacia adelante, listas para presenciar el secreto que cambiaría su vida para siempre. ¿Lo abriría o se quedaría con la oscura incertidumbre que pulsaba en su pecho? La decisión estaba en sus manos. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza al borde del abismo, su mente nublada por el caos de pensamientos contradictorios. Con cada pequeño paso hacia el umbral, el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad misma intentara detenerla. Miguel, con los ojos desorbitados, parecía congelado en el tiempo, mientras su grito resonaba en la plaza vacía, un eco de advertencia. «¿Qué hay detrás de esa puerta, Raúl?», preguntó, sin poder apartar la mirada de la abertura que emitía un resplandor tenue. «¿Qué peligro me estás ofreciendo?». «Es más que un peligro, Sofía. Es la verdad, la única verdad que puede liberarte de las cadenas de la ignorancia», respondió Raúl con fervor. «Cruzando este umbral, tendrás el poder de cambiarlo todo. Pero ten cuidado, el conocimiento puede ser una carga pesada». Las palabras de Raúl se deslizaron por su piel como un escalofrío. Ella quería saber, deseaba ardientemente descubrir qué secretos se escondían tras la puerta. Pero el miedo la envolvía como una niebla densa, nublando su juicio. Se sacudió la sensación de pánico y miró a Miguel, buscando una chispa de confianza en su mirada. «¿Y si solo estoy en una pesadilla?», le preguntó, su voz casi apagada, como si hablara consigo misma más que con él. «¿Y si al abrirla solo confirmo lo que ya sé?». «Esa cartera no es solo un objeto, Sofía. En ella hay más que dinero. Hay historias olvidadas, vidas enteras empañadas por secretos. Si no la devuelves, la oscuridad que has atraído podría devorarte a ti y a todos los que amas», insistió Miguel, su desesperación palpable. La plaza pareció vibrar con los ecos de esos secretos, y en ese instante, Sofía comprendió que la decisión ya no era solo para ella. Era una elección que afectaría a todos los que conocía, y a aquellos que vendrían después. Tentada por la curiosidad y aterrorizada por lo desconocido, se detuvo frente a la puerta. «Solo voy a mirar», murmuró, y giró lentamente el pomo, sintiendo una corriente helada atravesar su brazo. La puerta se abrió con un crujido ominoso, mostrando un pasillo oscuro que parecía extenderse infinitamente. El aire, cargado de un olor a humedad y memoria, la envolvió. Sofía sintió que un hilo invisible la arrastraba hacia adentro. Sin pensarlo, dio un paso adelante, cruzando el umbral. Instantáneamente, el ambiente cambió. Estaba rodeada de un frío sepulcral, pero al mismo tiempo, una luz tenue brillaba en la distancia, como un ocaso lejano. Las sombras danzaban en las paredes, y susurros apenas audibles llenaban el espacio, como voces cómplices que compartían secretos olvidados. «Sofía, regresa», gritó Miguel desde el otro lado, su voz la alcanzó como un eco distante. Pero era demasiado tarde. Una fuerza irresistible la empujaba hacia adelante. Las paredes del pasillo resonaron con la intensidad de sus emociones, formando imágenes fugaces que la envolvían: una madre angustiada buscando a su hijo, un escritor atrapado en sus propias mentiras, un amor destruido por un simple secreto. El tumulto de su historia personal comenzó a fusionarse con el de los desconocidos que había visto en las visiones. La luz al final comenzó a intensificarse, y de repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre de edad avanzada, con ojos llenos de tristeza y sabiduría. «Has llegado, Sofía. Estás lista para enfrentar lo que has desatado», dijo, su voz profunda resonando como un campanazo. «¿Listas?». ¿Qué significaba eso? Las palabras giraban en su mente mientras la niebla de la confusión se desvanecía. Sofía comprendía que cada historia que presenciaba no era solo un eco del pasado, eran vislumbres de su propio futuro. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la inquietud la atenazaba. El anciano sonrió levemente, como si supiera algo que ella no. «Debes encontrar el valor para enfrentar tus propios secretos.
Ahí es donde comienza tu verdadera lucha. Pero justo antes de que pudiera formular más preguntas, una explosión de luz la envolvió. Sofía se cubrió los ojos, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse. Y ahí, un grito desgarrador resonó en el aire, una llamada desesperada que vibraba a través de su ser. Sofía, despierta. La voz de Miguel atravesó la oscuridad como un rayo, y en un instante, todo se oscureció de nuevo. Cuando Sofía abrió los ojos, se encontró de regreso en la plaza, con Miguel arrodillado a su lado, su rostro una mezcla de alivio y terror. Pero algo había cambiado en ella. Había visto más allá de la puerta, y ahora un poderoso secreto se ocultaba en su corazón, esperando el momento de ser revelado. ¿Qué te pasó?, preguntó Miguel, su voz temblorosa. Sofía sonrió, aunque sentía una punzada en el pecho. No estoy segura de lo que vi, pero sé que la puerta se ha abierto. Y el verdadero peligro apenas comienza, mientras el viento aullaba, trayendo consigo una lluvia de susurros de historias por contar. Sofía se preparó para enfrentarse a la verdad que había despertado. Solo había dado un paso hacia el misterio, y ya no había vuelta atrás. ¿Sería capaz de conectar todos los fragmentos de su descubrimiento? La oscuridad la estaba esperando, pero la luz de la verdad también brillaba con fuerza. La elección, una vez más, estaba en sus manos. El retumbar de la plaza pareció desvanecerse, pero el eco de las visiones aún resonaba en la mente de Sofía. Las imágenes parpadeantes la perseguían, dibujando en su mente el retrato de un futuro que jamás imaginó. Inhaló profundamente, tratando de disipar la confusión, pero el aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Debería regresar?, se preguntó, mirando la puerta como si pudiera aparecer una contestación. Miguel, a su lado, la observaba con una mezcla de preocupación y desconfianza. La conexión entre ellos se había fortalecido en ese breve instante, pero también un abismo de secreto se alzaba entre sus almas. Necesitamos hablar, dijo Miguel, mientras la plaza comenzaba a recuperarse de la profundidad del silencio. No puede seguir así. Lo que viste, lo que esa puerta representa, puede que no sea lo que creías. Pero eso es precisamente lo que tengo que descubrir, replicó Sofía, intentando contener la tormenta que crecía dentro de ella. No puedo ignorar lo que he sentido. Hay algo más allá, algo que nos conecta a todos. Miguel frunció el ceño, como si temiera que su búsqueda podría llevarlos a un lugar del que no podrían regresar. No todas las verdades son buenas, Sofía. A veces, las verdades duelen, y hay secretos que están mejor enterrados. Las palabras de Miguel la golpearon con fuerza, pero había un fuego encendido en ella que no podía extinguirse. ¿Y si esos secretos son la clave para entender lo que ha pasado en nuestra vida? ¿Y si eso nos ayuda a proteger a quienes amamos? Mientras discutían, el aire se llenó con un murmullo inquietante, como si la plaza misma estuviera eavesdropping a su conversación. Sofía entendió que el destino de su vida estaba atado a ese momento. Sin embargo, no contaba con lo que vendría después. Justo cuando pensaba que podría tomar una decisión, una sombra se proyectó sobre ellos. Un hombre, alto y de mirada intensa, se acercaba con un paso firme. Tenía el aire de alguien que siempre había estado en control, pero su rostro mostraba una preocupación genuina. ¿Sofía?, preguntó con autoridad. Soy el abogado de Carlos Mendoza. Necesito que me acompañen. Hay cuestiones que deben resolverse antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Sofía se detuvo en seco. Carlos Mendoza, un nombre que resonaba como un eco de la nacionalidad, de su infancia, del dinero que había siempre a su alrededor. ¿Qué quiere de mí?, inquirió, sintiendo como el miedo nuevamente hacía mella en su razón. Hay cosas en su cartera, cosas que no debía haber salido a la luz. Y ahora, con lo que hiciste, puede que hayas activado un peligro mayor, dijo el abogado, mirando a Miguel con desconfianza. Los asuntos legales pueden ser complicados, y aquellos que buscan la verdad a menudo se encuentran en problemas. ¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Miguel, ahora entrelazando su brazo alrededor de Sofía, como una barrera de protección. El hombre hizo una pausa, meditando sus palabras. Los secretos de Carlos Mendoza permanecen escondidos por una razón.
Algunos deseos pueden traer consecuencias devastadoras. Tienen el poder de destruir todo a su paso, incluso vidas inocentes. Sofía se sintió como si la tierra cayera de repente bajo sus pies. Era evidente que la búsqueda de la verdad no solo traería revelaciones, sino que también desenterraría oscuros secretos que tal vez nunca debieron ser iluminados. Con un nudo en la garganta, respiró profundo y se preparó. Dígame lo que necesito saber. Estoy lista para enfrentar lo que venga. No podemos correr, no ahora que he visto lo que he visto. El abogado le lanzó una mirada penetrante. Es una decisión arriesgada, Sofía. A veces, el saber se convierte en una carga mucho más pesada que la ignorancia. Las palabras pesaban en el aire como una nube amenazante, pero había un nuevo propósito en los ojos de Sofía. No volvería a huir. Mientras aceptaba su destino, un relámpago iluminó el cielo, y con él, una voz lejana pero reconocible resonó en su mente: la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque cueste vidas. El cielo se oscurecía rápidamente, y en lo profundo de su ser, Sofía supo con certeza que el verdadero desafío apenas había comenzado, y las preguntas, como sombras, estaban a punto de revelarse. ¿Tendría el valor para descubrir lo que el destino le tenía reservado? Mientras la tormenta se acercaba, una nueva verdad susurraba en su oído, algo que cambiaría todo para siempre. El abogado, con su rostro grave y su porte autoritario, dio un paso adelante, como si la inminente tormenta que se cernía sobre ellos estuviera ligada a sus palabras. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carlos Mendoza está muerto, prosiguió, su voz resonando con un eco que parecía amplificarse en la plaza vacía. Pero hay cosas que no han muerto con él, y que tienen que ser reveladas antes de que alguien más las descubra. Sofía intercambió una mirada con Miguel, quien fruncía el ceño. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué hay en la cartera? Preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente, tanto por el miedo como por la curiosidad que la atrajo a esta enigmática situación. El legado de Mendoza no es solo dinero, hay secretos familiares que pueden cambiarlo todo. Y así como él lo hizo, hay quienes matarían por mantenerlos enterrados, dijo el abogado, tomando un suspiro profundo como si emitiendo un juicio moroso. Tú, Sofía, estás en el centro de esto. Carlos te dejó su patrimonio, pero también te dejó una carga. Lo que él decía era una bomba que explotó en su mente, dejándola aturdida. ¿Por qué me dejaría su patrimonio? Preguntó, sintiéndose como si aún estuviera persiguiendo las sombras del pasado. Porque fuiste más que una niña del barrio para él. Creyó en ti. Pero la pregunta es, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para descubrir lo que significa esa herencia? Sofía sintió que el aire se espesaba. El peso de las palabras del abogado la oprimía en su pecho, como si estuviera cargando con el peso de una historia no contada. ¿No podemos dejarlo atrás?, interrumpió Miguel, apretando más su agarre sobre ella. Este juego que buscan jugar no vale la pena. Las vidas están en peligro. A veces lo que hay en juego son las vidas que no sabemos que debemos salvar, replicó Sofía, la chispa de determinación avivándose. No puedo dar la espalda. Ya he visto demasiado. El abogado la observó fijamente, impasible. Entonces, debemos actuar rápido. Recibo amenazas desde hace días. La familia de Mendoza no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Y tú eres la llave. Miguel soltó un suspiro exasperado, como si intentara controlar cada impulso que amenazaba con estallar en su interior. Sofía, esto es una locura. Tal vez deberíamos buscar a otra persona, alguien que no esté tan involucrada. No hay nadie más. Carlos confió en mí. Si no vamos ahora, tal vez nunca haya otra oportunidad, dijo Sofía, y su voz se alzó con una seguridad que hizo eco en su propio corazón. El abogado dio un paso hacia atrás, su ceño profundamente fruncido. Si decides seguir, tendrás enemigos. Ya no serás solo Sofía, te convertirás en parte de un juego que no comprendes del todo. Un rugido ensordecedor de truenos hizo eco en el aire, como si el cielo mismo estuviera mandando una advertencia. Sofía miró hacia las oscuras nubes que se acumulaban, amenazantes. Cada relámpago parecía resonar con la verdad de su situación.
Es ahora o nunca, anunció, aferrándose a Miguel, como si el amor que sentía pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Con una resolución renovada, se volvió hacia el abogado. Vamos. Quiero saberlo todo. Mientras el hombre asintió con una mezcla de respeto y preocupación, condujo a Sofía y a Miguel hacia un futuro incierto. La oscuridad se cernía sobre ellos, y a medida que caminaban hacia la salida de la plaza, el silencio que los rodeaba se tornó denso, como un manto envolvente, pero en lo más profundo de su ser, Sofía sabía que la verdad la esperaba al final de este oscuro camino. Solo que el camino resultaría ser más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Algo dentro de ella palpitaba de emoción y terror a la vez. De repente, una mujer apareció ante ellos, pálida y temblorosa, como un espectro en medio de la tormenta. Esperen, sé lo que ocurrió esa noche. Gritó, sus ojos desbordando miedo. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué revelación traía consigo esa mujer? ¿Podría cambiar el rumbo de su búsqueda? Sofía se congeló en el lugar, los latidos de su corazón resonando en sus oídos como un tambor atronador. La mujer, con su cabello desordenado y la mirada desorbitada, se veía atrapada entre el horror y la desesperación. Miguel la sostuvo de la mano, notando cómo sus dedos temblaban. ¿Qué sabes? Preguntó Miguel con firmeza, pero su voz temblaba apenas lo suficiente para traicionar su propia inquietud. El accidente. La noche en que murió Mendoza. No fue solo un accidente, balbuceó la mujer, su tono bajo, como si estuviera temerosa de ser escuchada por alguien más. Yo lo vi todo. Estaba cerca de la casa ese día. Todo fue planeado. No te lo puedo explicar ahora, pero tu vida corre peligro, Sofía. La tormenta crecía, y los primeros relámpagos rasgaron el cielo, iluminando brevemente el desesperante rostro de la mujer. Sofía sintió como el aire se cortaba a su alrededor. ¿Por qué me dices esto? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Inquirió, acercándose un paso, el miedo transformándose en una brasa ardiente de curiosidad. Ellos vienen por la cartera, por los secretos. Cualquiera que se interponga en su camino. La mujer tragó saliva, abrumada por las palabras que aún no decía. Hay algo más, algo que Carlos nunca quiso que supieras. Pero no tienes mucho tiempo. Debes irte de aquí. Ellos están cerca. No. Dímelo ahora. Insistió Sofía, sintiendo que el pavor la consumía, como si el cielo se estuviera cerrando sobre ella. Quería que la mujer hablara, que revelara ese oscuro secreto que podría cambiar todo. Carlos, él estaba involucrado con personas que nunca debieron llegar a ti. Él pensaba que te protegería, murmuró la mujer, y antes de que pudiera concluir, un estruendo de trueno hizo eco y el terreno pareció temblar, como si el mundo estuviera a punto de colapsarse. Fue entonces que Miguel la tomó del brazo. No tenemos tiempo para esto. Ella no puede ayudar. Debemos irnos. El miedo crecía, y Sofía empezó a sentir que el riesgo ahora no solo era sobre la herencia, sino sobre sus propias vidas. La mujer la miró angustiada. Tú eres la clave. Desenterrar los secretos de tu familia. Solo así podrás estar a salvo. Con un giro, su mirada se desvió hacia las sombras que se cernían en la oscuridad. No mires. Ellos están aquí. Todo a su alrededor pareció cobrar vida, sombras agitándose, figuras desenfocadas en la distancia. Sofía dio un paso atrás, los ojos fijos en la mujer, quien parecía desaparecer gradualmente en la oscuridad. La neblina se arremolinaba, cubriendo el lugar como un velo siniestro. Sofía. Miguel gritó, llevándola con él, alejándose de la plaza. Necesitamos un lugar seguro. Ya no hay opción. Pero la palabra de la mujer resonaba en su mente, un eco persistente. Tú eres la clave. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Por qué estaba su vida en peligro? Las preguntas atormentaban su mente y una duda cobró vida en ella. Decidida a conocer la verdad, a pesar del peligro, sabía que no podía abandonar su búsqueda. Tenía que enfrentar lo que se escondería en la penumbra. Como un instinto, se liberó del agarre de Miguel y se giró hacia la plaza. Voy a encontrarlo. Necesito saber lo que él ocultó. Hay cosas que no puedo ignorar.
Justo en ese momento, una sombra emergió del fondo, figuras encapuchadas avanzaban con pasos silenciosos, como depredadores en la noche buscando a su presa. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La tormenta ahora no era más que una cortina de caos y peligro. Sofía, ven aquí. Miguel la llamó desesperado, pero la avidez de la verdad le gritaba desde adentro. Sin mirar atrás, Sofía corrió, sus piernas moviéndose más rápido que su mente, mientras el eco de su propia decisión la seguía como un lobo a su presa. Pero detrás de ella, los pasos se aproximaban y la oscuridad no hacía más que profundizar. Voy a descubrirlo, aunque me cueste la vida, murmuró para sí misma, mientras desaparecía en la noche, ignominiosa ante la tormenta. ¿Podría desentrañar la verdad sin perderlo todo? La respuesta estaba esperando en las sombras, y pronto, tendría que enfrentar lo que realmente significaba ser la heredera de un secreto mortal. La noche oscura se extendía como una sombra aplastante mientras Sofía corría, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Cada paso resonaba junto al eco de su determinación, por más aterrador que fuera el camino. La tormenta rugía y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, pero en su interior crecía una voz firme, una que clamaba por la verdad, sin importar los peligros que le esperaran. Miguel la seguía. Sus gritos resonaban tras de ella, llenos de preocupación y amor. Sofía, regresa. La angustia en su voz era palpable, pero cada vez más, Sofía sabía que no podía retroceder. El secreto que la había encontrado era más grande que ella, y había jurado desentrañarlo. Cuando finalmente se detuvo en el centro de la plaza, el viento sopló con fuerza, apagando las luces de los faroles cercanos. Sofía respiró hondo, tomando el alivio del silencio que la envolvía. Pero la sensación de ser observada no desaparecía. Miró hacia las sombras y vio la silueta de la mujer que había cruzado su camino. «Esperen», gritó de nuevo, sus ojos brillando como estrellas en la penumbra. La mujer le indicó con un gesto que se acercara. Con un nudo en el estómago, Sofía avanzó. «¿Qué más sabes?» «Dímelo», suplicó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. La mujer, aún pálida y temblorosa, susurró: «Carlos te dejó su legado, pero en él hay un hechizo. Los peligros que enfrentaste se desatan si no lo entiendes. Tienes que actuar rápido». Una sombra se movió por el campo oscuro, y un grupo de figuras encapuchadas emergió, como cazadores ansiosos por atrapar a su presa. Sofía sintió que la adrenalina le brotaba, y, en un último intento por involucrar a la mujer en su agonía, preguntó: «¿Eres la única que puede ayudarme? Dime cómo romper este hechizo». La figura de la mujer se volvió hacia las sombras, con un destello de entendimiento en su mirada. «Tu corazón es la clave, Sofía. La verdad que buscas no se encuentra afuera. Está en tu valentía por enfrentar lo que hay dentro de ti». Sofía sintió que un peso la oprimía, pero esta vez no era solo el peligro. Era la realización de que debía ser valiente, no solo por sí misma, sino por todos aquellos a quienes amaba. Un grito desgarrador rompió el silencio y desencadenó el caos. Las figuras encapuchadas corrieron hacia ella. Sofía apretó la mano en un puño justo cuando Miguel gritó otra vez: «Sofía, ven conmigo». Pero ya no había punto de retorno. «No, Miguel». La firmeza de su voz resonó con más fuerza. La oscuridad en que se encontraba no podría dominarla. La verdad estaba al alcance, y su valor sería su escudo. Salió corriendo hacia el centro de la plaza, enfrentando los temores que resonaban en cada rincón. Las sombras la rodeaban, pero, con una gama de imágenes vívidas en su mente, la idea de que había algo dentro de ella que debía enfrentarse detenía en su aliento. Sofía alzó la mano, la llave del destino brilló en su palma. El murmullo de aquellos que la rodeaban sonó como un eco lejano, sus palabras se convertían en susurros ininteligibles. Ella estaba conectada con un poder que nunca antes había sentido. El miedo, ese frío abrazo que tanto le había costado superar, se desvaneció, dando paso a una determinación feroz. Las figuras encapuchadas avanzaron, pero no con la voracidad que esperaban. En cambio, se detuvieron, confundidas al ver a Sofía rechazar su oscuridad. Ella miró hacia adelante con una claridad renovadora, y un destello de luz surgió de la llave. En ese instante, comprendió:
no podía desvanecerse ante la incertidumbre. Debió permitir que el amor por lo desconocido prevaleciera. Ya basta. No me detendré. Gritó, y con la fuerza de cientos de años de valentía en su corazón, giró la llave, abriendo un portal hacia el conocimiento y la verdad. Los murmullos se transformaron en gritos de sorpresa, y un destello de luz iluminó la plaza, liberando a todos de las sombras que los envolvían. Los ojos de la mujer brillaron mientras las figuras se desvanecían en la luz y la tormenta se disipaba. Sofía, sintiendo lo que era realmente la herencia de Carlos, comprendió que la valentía y el amor eran más poderosos que cualquier secreto oscuro. Finalmente, el silencio volvió a la plaza. Miguel se acercó, su expresión aliviada y llena de orgullo. Lo hiciste, enfrentaste tus miedos, murmuró mientras la miraba. Y descubrí que mi verdad puede liberar a otros, respondió Sofía, sonriendo mientras su corazón latía suave y firme. La herencia no era solo un legado de dinero, era sabiduría, fortaleza, y esa conexión con su ser esencial y valiente. En ese momento, ambas partes del destino estaban entrelazadas. Sofía no solo aceptó su identidad, sino que también abrió la puerta para aquellos que también necesitaban sanar. Y así, en la calma que siguió a la tempestad, los ecos de sus decisiones resonaron, convenciéndola de que la próxima vez que se encontrara con la oscuridad, tendría el poder de salir a la luz. Cada paso que tomara a partir de este momento sería en búsqueda de la verdad, y nunca volvería a sentir miedo, porque conocía su fuerza. La historia había llegado a su final, pero el viaje apenas comenzaba. No olvides que tú también tienes un viaje propio, uno que vale la pena explorar. Así que si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte las aventuras que están por venir. Dale like ahora, tu apoyo ayuda al algoritmo. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten vivir la magia de esta conclusión. No esperes ni un segundo más para regalarnos tu apoyo.